Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Francisco Munizaga. Hoy vamos a continuar con el estudio de Gálatas. Voy a mover un poco la cámara. Ahí está. Pueden ver la Biblia. ¿Ok? Vamos a continuar con el estudio de Gálatas. Habíamos quedado en el 10, versículo 10 del capítulo 2. Habíamos visto la apología de Pablo. ¿Okay? La defensa de Pablo. Ahora ya se termina ese tema. Va a empezar un nuevo título. En el 11 comienza a hablar de algo nuevo, sobre las reprensiones ministeriales. Okay, aquí dice reprensiones ministeriales. Como dice, esperen, vamos a ver cómo lo dice aquí en la NTV para saber otra opinión de otro autor. Bueno, aquí en el 11 dice Pablo enfrenta a Pedro. ¿Ok? Pablo enfrenta a Pedro. Aquí dice reprensiones ministeriales. ¿Ok? Los dos son lo mismo porque tanto Pablo como Pedro son dos ministros, son dos apóstoles. ¿Ok? Bueno, vamos a aclarar un tema que veníamos hablando anteriormente, que aquí Pablo se defiende diciendo de que él había ido a Jerusalén y que en Jerusalén creían lo mismo que él creía, que a un Tito, aún no siendo circuncidado, que no era judío, no fue obligado a ser circuncidado en Jerusalén. Aquí lo dice en el 2, capítulo 2, versículo 3. Y así ni a un Tito que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a ser circuncidado. Está hablando de que las costumbres judías no se lo apegaron a Tito. Entonces dice que Tito era libre para servir a Dios por medio de esta fe, que no necesita nada externo, no necesita ningún cumplimiento externo. ¿Ok? Pero aquí sucedió algo. En el 11 nos habla de una reprensión. Vamos a hablar sobre esta reprensión y vamos a verlo, de qué se trata. Del 11 al 14. Son pocos versículos que tratan de esto. Después empieza a hablar del Evangelio. A Pablo le empieza a hablar del Evangelio a Pedro. ¿Okay? Pero vamos a hablar de esta reprensión. Pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaba, teniendo temor de los de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Como veníamos hablando anteriormente, no existe judío ni griego, no existe mujer, hombre en esto de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos somos unos en Él, todos somos Cristo, todos dejamos de ser lo que éramos para llegar a ser una nueva creación en Él, una nueva criatura. Entonces esta nueva criatura, que es Cristo Jesús, no es Francisco, no es Chile, no es Argentina, no es Perú, Bolivia. Aquí es Cristo. ¿Okay? Eso es lo más importante, saber de que en esta nueva creación todos dejamos de ser lo que éramos para llegar a ser una nueva creación. ¿Okay? Que es Jesucristo. Él es aquel que resucitó y en Él tenemos nueva vida. ¿Okay? Esta nueva vida es por medio de Él. Entonces, aquí no importa si eres judío, si eres gentil, si eres griego. Aquí lo que importa es la nueva vida que tienes en Jesucristo. ¿Okay? Eso es lo más importante, lo que Dios ha depositado en ti. Lo demás, lo que hagas como cristiano, todo dependerá de la nueva vida que está en ti. ¿Ok?
Y también de la gracia de Dios, por supuesto. La gracia de Dios se expande mucho, se expande a lo que son los pastores, los formadores, los líderes, que son parte de la gracia de Dios para nuestras vidas. También están los regalos que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, tanto la salvación como la fe, como la prosperidad. La prosperidad no solamente financiera, sino también la prosperidad en muchos ámbitos, la prosperidad en sabiduría, prosperidad en ser dadivosos, prosperidad en gozo, prosperidad en amor. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, no solamente nos refiramos a una sola cosa, sino prosperidad significa abundancia en todas las áreas de la vida. Todo suplido, nada dañado. ¿Ok? Entonces, el 11 empieza a decir, pero cuando Cefas, Pedro, fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Recuerden que Pablo no era un apóstol reconocido como estaba hablando acá. Él no era de los reconocidos ni de los pilares de la iglesia. Él no era de ellos. Es más, tuvo que ir a Jerusalén para saber si no estaba corriendo la carrera en vano. ¿Ok? Pero aquí hay una palabra que quiero resaltar, que dice me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Hablamos que no hay condenación en Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro pecado quedó en la cruz y que Jesucristo pagó por nuestros pecados, y el viejo hombre, la nueva creación, es algo nuevo. Pero y el viejo hombre murió, ya quedó atrás. Por eso que el pecado ya no está en nosotros y por eso que ya no hay condenación, porque la nueva vida que tenemos en Cristo no trae en sí condenación. ¿Ok? Y si caemos en un pecado es porque estamos en este mundo y en este mundo hay pecado, pero no en nosotros. En nosotros no hay pecado. ¿Ok? Nuestra nueva creación no viene defectuosa. ¿Ok? Entonces por eso no hay condenación en Cristo. Pero aquí cuando se refiere a que era de condenar, sí, en la iglesia hay cosas que condenar realmente. Y no es el pecado del hermano. El hermano fuma, el hermano lo vi ahí con unos pantalones apretados, el hermano lo vi ahí haciendo esto, lo otro, no lo vi haciendo estas cosas, el hermano no lo vi cantar al Señor el domingo, y tantas cosas que pensamos que es de condenar, pero no es de condenar esas cosas. ¿Ok? No es de condenar. Fumar no es de condenar. ¿Ok? Te lo digo así, fumar no es de condenar, pero sí, si eres una persona de influencia, sí te digo que por amor a los demás, el Evangelio te va a enseñar a ver por otros. ¿Ok? A ver por otros que sí le afecta, a ver por otros que tal vez su salud podría salir afectada, que ese hábito no es bueno. No estoy diciendo que el cigarrillo sea un buen hábito y que tengamos que fumar como cristianos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que fumar no es de condenar, según lo que está hablando aquí Pablo en el versículo 11. ¿Por qué? Porque cuando llega un cristiano que fuma, no lo vamos a rechazar y no lo vamos a condenar. Es decir, nosotros, nuestra parte es apoyar al hermano y corregirlo en las cosas que tengamos que corregirlo. Pero yo como líder lo voy a hacer. Pero yo como hermano lo voy a apoyar. Porque vivimos esta vida en amor. ¿Ok? Quiero que entendamos una cosa. Fumar no es de condenar. Pero sí no es algo bueno para la salud. Por tanto, yo no puedo ir con el hermano y condenarlo porque está fumando. No puedo hacer eso. Porque yo sí puedo ayudarlo, decirle, hola hermano, ¿cómo estás? Amarlo. Porque yo no le digo al hermano que es gordito, yo no le digo, oiga hermano, le ayudo con una buena dieta. Pero si hermano lo estoy ayudando. No, hasta lo puedo ofender, hasta lo puedo lastimar sus sentimientos, hasta lo puedo hacer entrar en un estado de depresión. También a la persona que fuma. ¿Cuántas personas que fuman y han ido a la iglesia han estado en un estado de depresión por el trato en que la gente está con ellos diciéndoles, oye hermano, esas cosas, si cristiano tiene que dejar esas cosas, a malas vidas? Y el hermano tal vez tiene buena vida, es un hermano bueno, nació de nuevo, pero fuma.
¿Ok? No estoy diciendo que sea bueno, voy a retirar esto. Estoy diciendo que es un mal hábito. Es un mal hábito porque no hace bien para la salud. Igualmente, la gula es un mal hábito. ¿Ok? La gula, la, la gordura es un mal hábito. Pero no es de condenar. No vamos a estar condenando a todos los hermanos que veamos gordos. ¿Ok? Tampoco a todos los hermanos que veamos que están fumando. No es de condenar, pero aquí lo que se refiere es de condenar. ¿Por qué? Porque se estaba yendo en contra del Evangelio. No estaba yendo de acuerdo al Evangelio. ¿Ok? Cuando un hermano está yendo en contra del Evangelio, sí es de condenar. Ahora, para muchos, ir en contra del Evangelio puede significar muchas cosas. Por ejemplo, para uno en contra del Evangelio puede ser en contra de la santidad. Y Dios quiere que vivamos una vida libre de pecados. Por tanto, tenemos que vivir santos y puros. Y yo te digo, amén a eso, pero no lo vas a conseguir por el comportamiento. ¿Ya? Eso no es el Evangelio. Eso es lo que provoca el Evangelio. Santidad. Santidad es el regalo de Dios por medio del Evangelio. No es lo que nosotros provocamos en nuestra vida. Santidad es lo que el Evangelio provoca en nosotros. Ahora, para vivir en santidad, tenemos que vivir de acuerdo a nuestra nueva vida en Cristo. No se puede vivir en santidad sin sacar lo que está dentro de nosotros en esta nueva vida. Porque ¿dónde hay santidad? ¿En nuestras obras? No, nunca. Nunca en nuestras obras, en nuestras fuerzas, nunca pudimos ser santos por nuestras fuerzas. ¿Cómo pudimos ser santos? Por medio de Cristo. Entonces, si es por medio de Cristo, es por medio de la nueva vida. Y por medio de la fe vamos a lograr la santidad. ¿Ok? Ahora, es de condenar la actitud de Pedro. Porque Pedro no estaba yendo a favor del Evangelio, sino que estaba haciendo que los gentiles miren el ejemplo o el mal ejemplo de Pedro al retraerse y ya no compartir con gentiles, haciéndolos sentir a ellos como inferiores. Como que en esto del cristianismo hay rangos. Bueno, nosotros somos judíos, somos de primera, cristianos de primera. Ustedes son cristianos de segunda porque ustedes son gentiles. Y eso es lo que hizo Pedro en otras palabras. Fue y le demostró a los gentiles que ellos son bichos raros cuando Dios había tratado esto con Pedro. Dios le había mostrado a Pedro que los gentiles también son parte de este gran evangelio. Y se lo mostró aún antes que Pablo comenzara su ministerio. Antes que Pablo empezara su ministerio de apóstol y sus viajes misioneros, antes de todo eso, Pedro ya sabía sobre este asunto. Entonces, está corrigiendo a una persona que ya ha sido corregida. ¿Ok? Podemos decir, un hermano lo hace por ignorancia, un hermano lo hace porque se le enseñó de esa manera. Por ejemplo, el 3 gloria a Dios. Por ejemplo, podríamos, ¿qué ejemplo sacar? Guardar el día sábado, ciertas cosas que están de más realmente. Pero podríamos decir que el hermano lo hace porque se le enseñó de esa manera. Pero aquí es de condenar porque Pedro sabía que no estaba bien ese comportamiento. Por eso es de condenar. ¿Recuerdan en Romanos cuando dice que todo lo que no es de fe es pecado? Eso es de condenar. Cuando tú actúas en contra de tu fe, en contra de tu fe en Jesucristo. Por ejemplo, si tú sabes que Jesucristo murió por tus pecados y que fue una vez y para siempre, es de condenar si sigues haciendo obras para ganar el perdón de Dios. Es de condenar eso, porque sabes que Jesucristo ya lo logró por ti, ya logró el perdón de pecados. ¿Por qué tratas de conseguir el perdón de pecados de otra manera? Eso es de condenar. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Pablo le dice a Pedro, es de condenar esta actitud. Porque tú sabes, no eres ignorante en esto.
Tú sabes y lo haces igual. ¿Ok? En el 12 dice, porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, ¿ok?, de parte de la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles. Es decir, vivía como un gentil porque sabía que ya no estaba bajo las reglas de la ley ni nada de eso. Sabía que él era uno con los gentiles porque se le había sido revelado. Pero cuando vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo temor de la circuncisión, teniendo temor de qué dirán. No digan que yo soy uno de ellos. No, yo tengo buena reputación. Cuidaba su reputación ante los judíos. Y decía, no, yo claro que no, yo me siento con ustedes, yo no comparto con gentiles, ni siquiera vivo como gentil, yo vivo como judío. Y este comportamiento era de condenar. ¿Okay? Cuidaba su reputación. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad. Insinceridad, me gusta esa palabra porque dice que no fue sincero. Pedro, no fue sincero. No fue sincero cómo estaba actuando. Él sabía que no estaba bien, pero lo hacía por su reputación, lo hacía para no quedar mal, porque aquí dice, se retraía y se apartaba, teniendo temor de la circuncisión. Tenía temor, tenía miedo, tenía temor del qué dirán. ¿Okay? Porque eso es lo que dice el versículo 12 del capítulo 2. Y dice, y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, y de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, judíos, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Significa, mira, ¿por qué le das ese ejemplo a los gentiles de judaizarse si ni siquiera tú vives así? Ese es el asunto aquí. El asunto es, ¿por qué obligas a la gente no judía a vivir como judío? ¿Por qué le das ese ejemplo? Demostrándoles que la vida de ellos como gentil y su fe en Cristo no es suficiente, que también tiene que hacer vida de judío. Tiene que seguir ciertas costumbres judías, como aquí vemos claramente en Gálatas, la circuncisión. Pero también está hablando de comer. También podemos hablar de ciertas comidas judías, que los gentiles no compartían la misma comida. Porque aquí dice, no, yo no comparto comida de gentil, yo comparto comida con los judíos. Y yo me siento a la mesa de los judíos, no a la mesa de los gentiles. Entonces, costumbres judías, vida judía, siendo que ni siquiera Pedro vivía de esa manera. Yo les digo a ustedes, eso es de condenar. Si hay alguna condenación en esta nueva vida en Cristo, es ir en contra de tu conciencia, ir en contra de tu fe en Jesucristo. Si tú ya has creído en Cristo, ir en contra de esa fe que has creído en Cristo, eso es de condenar. No es de condenar, por ejemplo, si tú nunca en la vida supiste que Jesucristo murió por tus pecados y estás tratando de conseguir el perdón de los pecados, y yo no puedo ir a esa persona y decirle, oye, tú estás mal, tú eres un tal por cual, tú eres un falso cristiano y todo, si nunca en la vida he escuchado el mensaje. No puedo. Yo voy con amor, lo trato. Lo mismo con la persona con obesidad o que está fumando. Yo voy con amor y lo trato con el evangelio. ¿Y qué le doy? El evangelio. Y lo ayudo con el evangelio. Lo levanto, lo ayudo en su vida. Yo sé que una persona que realmente tiene el Espíritu Santo no va a querer fumar. ¿Por qué? Porque sabe que eso no es cuidar el templo, eso no es cuidar su cuerpo. ¿Okay? Entonces, una persona también que tiene el Espíritu Santo no va a querer tener la gula, porque va a querer cuidar su templo, no va a querer destruir su templo, porque ustedes saben que el exceso de grasa, el exceso corporal también le hace daño al cuerpo. Entonces, las dos cosas están al mismo nivel, tanto el cigarro como la gordura, en el sentido de que las dos le hacen daño al cuerpo. No en el sentido como todos dicen, no, es que para Dios todo es pecado, no hay un pecado más grande, un pecado más chico. Mira, olvídate del pecado, lo que es pecado, lo que no es pecado, olvídate de eso.
Eso ya quedó en el pasado. Ahora estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la nueva vida en Cristo. Estamos hablando de cómo vivimos ahora en esta nueva vida. Y te digo que tanto el cigarro como la gordura están al mismo nivel en el sentido de que causan lo mismo, daño para el cuerpo. Y tú en Jesucristo tienes sabiduría y te dicen, ok, esto me conviene, esto no me conviene. Sabes discernir bien las cosas porque tienes al Espíritu Santo en ti, que es la mente de Cristo. ¿Ok? Entonces, como vimos, esto es de condenar. De condenar es esto. Oye, pero si tú sabes, Dios te lo mostró, y tú aún así sigues con esto, hey, es de condenar. ¿Sabes que Dios ya perdonó tus pecados por medio de Jesucristo? ¿Y por qué continúas haciendo obras meritorias para conseguir perdón de los pecados? Un ejemplo. Eso es de condenar. ¿Ok? Bueno, para no alargarme más, nos vemos para una próxima. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ustedes. Hasta luego.